Hola, esta semana vamos a comenzar con un tema de física, ¿verdad? Y es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada vimos lo que era una carga eléctrica, ¿verdad? ¿Qué fuerzas habían entre dos cargas, ¿verdad? Eléctricas, ya sean positivas o negativas. Conocimos la ley de Coulomb. Ahora vamos a ver relacionado siempre con lo que es electricidad, pero un tema nuevo, ¿verdad? Donde siempre vamos a ocupar cargas eléctricas, pero ahora vamos a ver otra situación que ocurre cuando tenemos cargas eléctricas. Y el tema se llama campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico lo vamos a definir, lo vamos a ir definiendo. Yo voy a ir poniendo unas definiciones que ustedes van a ir copiando en su cuaderno y la voy a ir discutiendo aquí con este video. Primero dice que es un campo eléctrico. Vamos a hablar de lo que es un campo eléctrico. Dice que un campo eléctrico es toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado, y ese cuerpo cargado le vamos a llamar carga fuente, tal que al colocar en dicha región una pequeña carga positiva, y aquí esto es importante, pequeña carga positiva, carga de prueba, se le llama a esa carga positiva, habrán fuerzas que actúan sobre esta. Entonces, ya leyendo la definición, voy a explicarles acá un poquito. Supongamos nosotros que tenemos un cuerpo cargado, ya sea positivo o negativamente. Entonces ese cuerpo cargado crea un campo eléctrico, y si yo tengo una carga de prueba, las cargas de pruebas siempre las vamos a poner positivas. Una carga de prueba, tal como dice acá, por eso yo les decía, una pequeña carga positiva, que le vamos a llamar de prueba. Cuando hablemos de cargas de prueba siempre la vamos a poner positiva. Entonces si yo tengo una carga de prueba, que en este caso que siempre va a ser positiva, entonces este campo eléctrico que está produciendo esta carga afecta y produce fuerza sobre esta carga de prueba. Entonces el campo eléctrico, ¿verdad? Esta carga crea un campo eléctrico, y ese campo eléctrico puede afectar a una carga de prueba que esté ubicada, ¿verdad? A cierta distancia. Miren, acá hay una cierta distancia, y esa distancia de esa distancia va a depender mucho la intensidad de ese campo eléctrico. Creo que podríamos decir, ¿verdad?, que entre más cerca se encuentre de una carga fuente, digamos que esta es la carga fuente, ¿verdad? Entonces la intensidad de campo eléctrico va a ser más fuerte sobre una carga de prueba. Te repito, la carga de prueba siempre va a ser una carga positiva. Continuando acá. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, lo que es un campo eléctrico, ¿verdad? Sobre la carga de prueba van a haber fuerzas. Entonces, luego otra pregunta. ¿Alrededor de qué tipo de cargas se puede generar un campo eléctrico? Entonces, acá dice que un campo eléctrico puede generarse alrededor de una sola carga positiva o negativa, o alrededor de varias cargas. Es decir, que un campo eléctrico se puede generar alrededor de una sola carga, ya sea positiva o negativa, pero también puede ser que yo tenga varias cargas, ¿verdad? Y ahí también va a haber campo eléctrico. Bueno, con eso ya hemos definido, ¿verdad?, lo que es un campo eléctrico. Ahora vamos a ver algunas situaciones que necesitamos conocer. Ya dijimos, ¿verdad?, que un campo eléctrico se puede formar, ¿verdad?, a partir de una carga positiva o una carga negativa. Entonces vamos a ver cómo es el campo eléctrico, ¿verdad?, cuando tenemos una carga negativa. Supongamos que esta es nuestra carga negativa. Dice acá que las flechas representan las líneas del campo eléctrico, o sea que el campo eléctrico se representa con unas flechas que salen o entran. Ya vamos a ver de qué depende eso, de la carga fuente. Entonces dice, por convención, las líneas entran en las cargas negativas. Entonces, que si yo tengo una carga negativa, entonces las líneas de campo eléctrico entran en la carga. Mire, entran, tal y como está aquí. Ahora, ¿qué pasa si la carga es positiva? Miren, como en este caso. Entonces, por convención, las líneas salen de las cargas positivas. O sea, de una carga positiva, las líneas del campo eléctrico salen. Y en una carga negativa, las líneas de campo eléctrico entran.
Bueno, tengamos eso de ahí, ¿verdad? Ustedes pueden hacer su dibujito en su cuaderno, como lo tenemos acá. Ahora, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si yo tengo una carga negativa, ¿verdad? Que tiene un campo eléctrico y yo ubico una carga de prueba, como en este caso, y dijimos que las cargas de prueba siempre son positivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, ¿verdad? Si yo tengo una carga negativa y una carga de prueba, que en este caso, como digo, siempre son positivas. Entonces, ¿qué va a suceder? Como son cargas diferentes, ¿verdad? Entonces, la carga de prueba es atraída a la carga fuente. Miren, aquí está la flechita. Es atraída, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, ¿verdad? Una carga fuente positiva, como en este caso, y tengo una carga de prueba. Miren, entonces como son signos iguales, ¿verdad? Las cargas de signos iguales se repelen. Entonces miren, la carga de prueba se tiende a alejarse de la carga fuente. Entonces esto es lo que sucede dentro del campo eléctrico, ¿verdad? Ya sea en una carga negativa o positiva. Y si ustedes se fijan, las líneas de campo eléctrico de la negativa van hacia la carga, ¿verdad? Y las de la positiva salen de la carga. Ahora, por último, ya de la parte de explicación teórica, vamos a ver cómo son los campos eléctricos cuando yo tengo dos cargas positivas que son de igual magnitud, o sea, digamos que sea de 5 microcoulomb las dos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, si yo tengo dos cargas eléctricas positivas, ¿verdad? O del mismo signo, de igual magnitud, ¿verdad? Entonces, como las cargas iguales se repelen, miren qué pasa con la línea de campo eléctrico. ¿Se acuerdan, verdad? Que en las de las positivas, las líneas de campo salen, ¿verdad? Salen de la carga. Entonces, miren cómo estas se repelen, entonces, ¿cómo queda? Como que las líneas de campo, ¿verdad? No tienden en la dirección de la otra, no que tienden hacia afuera, a manera que esas líneas de campo nunca se van a cruzar. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un campo eléctrico generado por dos cargas de signos diferentes? Sabemos, ¿verdad?, que las cargas de signos diferentes se atraen. Entonces, miren lo que sucede. Yo creo que se aprecia bien en el video. La línea del campo eléctrico que forma una carga negativa, ¿verdad?, va hacia ella, va hacia la carga negativa. Y las de la carga positiva salen, ¿verdad? Entonces, miren lo que sucede cuando yo tengo dos cargas de diferentes signos. Las de la negativa salen, ¿verdad? Y entran la línea de campo eléctrico a la negativa, ¿miren? Y hay una unión de las líneas de campo, ¿miren? Entonces, esta es el campo eléctrico generado por dos cargas diferentes y este por dos cargas iguales, ¿verdad? Espero que lo vayan copiando en su cuaderno. Entonces, ya conociendo, ¿verdad?, lo que es un campo eléctrico, ¿verdad? Un campo eléctrico se genera cuando hay un objeto cargado. Una carga, ya sea negativa, o una carga positiva, como lo mencionamos ahí. Ahora, ¿qué nos interesa esto del campo eléctrico? Ahorita nos va a interesar conocer cómo calcular la intensidad de ese campo eléctrico. Entonces vamos a escribir intensidad del campo eléctrico. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Qué intensidad va a tener un campo eléctrico? Ya vamos a ver que puede ser un campo eléctrico generado por una sola fuente, una carga eléctrica, una sola, o por varias. Entonces, igual que anteriormente, ¿verdad?, que teníamos una ecuación para la fuerza que hay entre cargas, acá también hay una fórmula, ¿verdad?, que me permite encontrar el campo eléctrico. Y es esta, donde la E significa campo eléctrico, ¿verdad? Ya vamos a ver en qué unidad se expresa. Aquí lo vamos a ver. La K sigue siendo la constante, ¿verdad? Constante eléctrica. Que es, ¿verdad? 9 por 10 a la 9 newtons. Aquí lo escribí mal, newtons por metro cuadrado. Aquí le voy a poner los metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Ahí corrijan ustedes, es newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y la R, ¿verdad? Ya sabemos también que es la distancia
entre las cargas. La distancia entre las cargas se expresa en metros, ¿verdad? La constante dijimos que es newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Si nosotros hacemos una cancelación de unidades, el campo eléctrico, se expresa en newtons por coulomb, porque se cancelan los metros. Cuando multiplicamos la K por la carga, ¿verdad? Que aquí se me olvidó poner Q. Q es una carga fuente. O sea, la carga que está generando un campo eléctrico. Entonces la carga fuente, ¿verdad? Se expresa en coulomb. Entonces ahí nos va a quedar al final, ¿verdad? El campo eléctrico en newtons por coulomb. Cuando hagamos un ejemplo lo voy a demostrar porque queda newton por coulomb. Entonces esta es nuestra formulita, ¿verdad? Para campo eléctrico. Esto me dice, ¿verdad? Si yo tengo una carga fuente, ¿verdad? A una determinada distancia yo tengo una carga de prueba que siempre va a ser positiva. Entonces esta ecuación me dice cuál es la intensidad de ese campo eléctrico que se expresa en newtons por coulomb, ¿verdad? Entonces ya teniendo, ¿verdad? Nuestra ecuación, si ustedes se fijan, ya con una sola ecuación hemos trabajado estos temas anteriores. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Donde podamos encontrar esas intensidades de campo eléctrico. Entonces vamos a iniciar con este problema, ¿verdad? Dice, miren, vamos copiando, ¿verdad? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? O sea, aquí quiero saber la intensidad de campo eléctrico. Entonces en mis datos quiero la E a una distancia de 2 metros, esa sería la R, ¿verdad? De una carga de menos 12 microcoulomb. Entonces, ¿quién va a generar ese campo eléctrico? Lo va a generar esta carga de 12. Entonces, una Q, que es la fuente, la que genera el campo, de menos 12 microcoulomb. Antes de trabajar, quiero que siempre se fijen en las unidades, ¿verdad? La distancia entre la carga fuente y las otras cargas debe ser en metros. Y veo que esta sí está en metros. Y la carga fuente debe estar expresada en coulomb. O todas las cargas eléctricas deben estar expresadas en coulomb. Y si ustedes ven, aquí dice microcoulomb, pero lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que micro significa por 10 a la 6. O sea, menos 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso es lo primero, fijarse en las unidades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una carga, ¿verdad? Una carga fuente, que en este caso es una carga negativa, una Q. Y a 2 metros de distancia, dice ahí, a 2 metros de distancia, yo quiero saber qué intensidad hay ahí, ¿verdad? ¿Qué intensidad hay de ese campo eléctrico que genera esta carga a 2 metros de distancia? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear la fórmula de campo eléctrico, de intensidad de campo eléctrico. Entonces, vamos a decir que es K por Q entre R cuadrado. Y sustituyendo nos quedaría, ¿verdad? Que la intensidad del campo eléctrico, yo creo que cuando les di la fórmula no puse intensidad, ¿verdad? Y si no lo puse, escríbanlo, por favor. La E es intensidad de campo eléctrico. Yo creo que solo puse campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es la K, que es la constante, ¿verdad? Que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga, ¿verdad? Fuente, en este caso la carga que está generando el campo eléctrico, tiene una de menos 12. Bueno, aquí, cuando ustedes usen la fórmula, creo que también lo hablamos anteriormente, no vamos a poner el signo, porque el signo me sirve para dar la dirección que va a tener la línea de campo. Entonces yo lo voy a poner 12 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido con, ¿verdad?, la distancia, que son 2 metros al cuadrado. Entonces voy a resolver, ¿verdad? Lo de arriba primero, miren. 9 exponente 9 por 12 exponente menos 6. Y eso nos da 108.000.
¿Qué va a pasar aquí? Miren, como tengo newton sobre metro, por metro cuadrado sobre coulomb, y aquí hay un coulomb, ¿verdad? Un coulomb abajo, dos coulomb abajo y uno arriba, se cancela uno. Y me queda nada más newtons por metro cuadrado, ¿verdad? Sobre coulomb, ¿verdad? Porque solo se canceló uno. Ahora todo eso se va a dividir, ¿verdad? Con 2 metros al cuadrado. Entonces 108.000 entre 2 al cuadrado. Y eso nos da 27.000. 27.000, ¿qué serían estos entonces? Miren, acá me quedaría metro cuadrado y acá metro cuadrado se cancelarían y solo quedaría lo que yo les decía, newton sobre coulomb. Y como podemos ver, es un proceso bastante sencillo, ¿verdad? Cuando queremos saber la intensidad de campo eléctrico generado por una carga fuente. Vamos a ver ahora que algunas veces queremos saber la intensidad de campo eléctrico, pero conocemos una fuerza que se está ejerciendo sobre una carga de prueba. Vamos a hablar de aquí en adelante que la Q mayúscula va a ser una carga fuente, o sea, la carga que está produciendo el campo eléctrico. Y una Q mayúscula va a ser una carga de prueba. Así la vamos a distinguir. Entonces, ¿qué sucede? Que hay unos casos en los cuales yo conozco la fuerza que se está haciendo sobre esta carga de prueba. Una fuerza. Recuerden que los campos eléctricos generan fuerzas también. Entonces, si hay un caso en que yo conozco la fuerza que se hace sobre una carga de prueba, yo puedo saber la intensidad de campo eléctrico con la siguiente ecuación. O sea que campo eléctrico también puede ser fuerza sobre Q, donde la F es fuerza, ¿verdad? Expresada en newtons, y la Q minúscula es una carga de prueba. Entonces tiene que ser una carga de prueba acá. Entonces si yo conozco, ¿verdad?, la fuerza que se está haciendo sobre esa carga de prueba, entonces yo puedo saber la intensidad de campo eléctrico también. Entonces, para que veamos cómo funciona, vamos a hacer un ejercicio de esos. Como es corto, yo lo voy a copiar acá. Este es el ejemplo número 1, ¿verdad? Vamos al ejemplo número 2. Dice ahí que determine, en este problema, determine la intensidad de un campo eléctrico si al colocar una carga de prueba igual a 48 microcoulomb, actúa una fuerza de 2.1 newtons. Miren. Entonces, en este caso, ¿verdad?, me dice que yo determine la intensidad de campo eléctrico, o sea, la E, si al colocar una carga de prueba, miren, esta es una carga de prueba, entonces la carga de prueba es Q minúscula de 48 microcoulomb. Y dice que cuando yo tengo esa carga de prueba de 48 microcoulomb, actúa una fuerza, una F, de 2.1 newtons. Entonces, este problema es apto para esta, ¿verdad? A esta ecuacióncita que dice que la intensidad de campo eléctrico, ¿verdad?, es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Entonces, simple y sencillamente sustituyo. La fuerza es 2.1 newtons y la carga de prueba es 48. Y recordemos, ¿verdad?, que ese 48 no puedo escribirlo en microcoulomb, no, que esos 48 serían 48 por 10 a la menos 6 coulomb. Y eso voy a escribir acá, ¿verdad? 48 por 10 a la menos 6. ¿Qué nos resulta al hacer esa división? Entonces decimos 2.1, ¿verdad?, entre 48 por 10, que es la x a la menos 6. Y eso nos da un total de 43.750. Miren, estos son coulomb, newton sobre coulomb. Esa es la unidad. Entonces usted va a responder, ¿verdad?
la intensidad de campo eléctrico sobre la carga de prueba la intensidad de campo eléctrico es de 43.750 newtons sobre Coulomb. Entonces, vemos, ¿verdad?, un ejemplo en el cual si yo conozco la fuerza que está actuando sobre una carga de prueba y cuánto es esa carga de prueba, yo puedo determinar fácilmente cuánto es la intensidad de campo eléctrico.